Vamos a iniciar nuestras clases ahora, este viernes, eh, y vamos a tocar un tema clave. Ya la semana pasada realizamos este seminario, esta clínica de derecho procesal legislativo o de proceso legislativo o de procedimiento legislativo, que continuaremos. Creo que nos queda una más, otra clínica más. Pero hoy tocaré un tema fundamental, que es el tema del control parlamentario, que más ahora, en estos días, a propósito del desencuentro ilegal de jueces contra el Ejecutivo y el Legislativo al emitir suspensiones que no están facultados para hacerlo, se antoja tener mayor conocimiento y evaluación sobre la constitucionalidad de los actos y sobre la revisión del principio de legalidad al que deben de estar sometidos todos los actores públicos, todos los que están revestidos de autoridad. Por eso ahora revisaremos el control parlamentario, la coordinación interinstitucional o institucional, las facultades de control del Congreso de la Unión en la Constitución, tales como la suspensión de derechos y sus garantías, el tema de tarifas de importación y exportación, el informe presidencial, las preguntas parlamentarias, la contratación de deuda pública, los empleos públicos, las licencias del presidente, la renuncia del presidente o presidenta, la comparecencia de personas integrantes del gabinete, el informe de las personas titulares de las secretarías de Estado, las comisiones de investigación, el juicio político, el nombramiento de presidente interino y sustituto, luego de la revocación de mandato, la falta absoluta del presidente y la consulta popular. Estos son algunos de los mecanismos de control que tiene el Parlamento o el poder legislativo sobre los otros poderes. Recuerden o recordemos que el término control proviene del francés controle. En su acepción más general, se refiere a la comprobación, inspección, fiscalización e intervención llevadas a cabo por una entidad. En este sentido, el control legislativo tiene como fin la inspección, fiscalización, comprobación, revisión, examen sobre la actividad que realizan los otros poderes, con la finalidad de verificar que estos se ajusten a sus actos, a las disposiciones establecidas en la ley. La idea del control entre los poderes inicia desde Montesquieu. No es nuevo. Por eso ahora que se presentan actos que provienen de un órgano legalmente constituido, como es un juzgado de distrito, y este y su juez o jueza emiten resoluciones que la ley no les autoriza, están violando el principio de legalidad y por tanto están incurriendo en responsabilidad política. Por eso es que el juicio político se previene como uno de los mecanismos de control parlamentario para que ninguna autoridad se exceda de sus facultades y de sus funciones. La idea del control entre los poderes, que repito, surge desde esta obra
tan apasionada y tan importante que cobra relieve y que sigue vigente, el espíritu de las leyes, que es también retomado por el federalista de Madison, en donde se concibe al Estado o al sistema de frenos y contrapesos que debe existir para lograr un equilibrio en el gobierno, estableciendo la necesidad de un control primero social y después del propio sobre el gobierno, al afirmar que el diseñar un gobierno que haya de ser administrado por seres humanos sobre otros seres humanos y no, así decían algunos artículos, no por ángeles. La mayoría mmm, eh, genera condición, en todo el mundo genera condiciones de equilibrio y la mayor parte del mundo asume este, esta teoría, este sistema de pesos y contrapesos. Por eso es que el poder legislativo tiene un control parlamentario. El poder judicial también ejerce un poder judicial y el poder ejecutivo también ejerce medidas ejecutivas a manera de control. La tendencia al abuso del poder, a violar la constitución y la ley, es ahora muy frecuente. Imagínense ustedes, hay en este momento más de 150 suspensiones provisionales de jueces de distrito contra la reforma ya vigente y publicada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación, cuando la ley de amparo, la propia Constitución, establece en el artículo 61 que no procede contra ninguna reforma constitucional, amparo alguno. Obviamente, si no procede amparo, tampoco procede ninguna suspensión. Y tampoco procede acción de inconstitucionalidad y tampoco procede controversia constitucional. Por eso, la tendencia al abuso del poder por parte de los jueces, que entiendo que en su desesperación intentan hacer todo para frenar el procedimiento que continúa, y derivado de lo que está sucediendo en este contraste, me parece lógico, dado que se trata de una reforma profunda que no se va a detener, porque ya ahora es importante que se observe el equilibrio de los poderes y que se observe los temas y lo que viene enseguida. Ahora estoy terminando un libro sobre la corte, sobre la historia de la corte. Y de verdad estoy muy apasionado por concluirlo, pero déjenme decirles, esta tendencia de abusar cuando se tiene una investidura o se tiene poder por parte de alguno de los tres poderes, es lo que ha derivado en el desarrollo de mecanismos para que el trabajo institucional en ocasiones se dispare o se distorsione. Y por eso no podemos admitir que se intente frenar por mecanismos ilegales, inconstitucionales, ninguna de las decisiones del poder reformador, porque la Constitución así lo previene, y ahora estamos en este proceso. Este, ahora empieza lo más complicado, ¿no? Que tenemos en el Congreso de la Unión. El que tengamos hasta el 31 de octubre eh,
para poder decidir sobre sobre el mecanismo para eh, nombrar al comité de evaluación. Recuerden que esta reforma radica fundamentalmente en tres temas. La reforma judicial, y por eso me meto al mecanismo de control parlamentario. Eh, en la elección de jueces, magistrados y ministros y lo de el Tribunal de Disciplina Judicial, y también tiene que ver con las otras instituciones que se crean con las nuevas facultades. Y en este momento, los comités de evaluación son claves para la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el Poder Legislativo está participando como un órgano de control constitucional, porque le faculta al legislativo la Constitución esta reforma y dentro de ellas está el nombramiento por vez primera después de 200 años, nombrar electoral eh, mediante elección universal, directa y secreta a quienes van a formar parte del Poder Judicial. Los comités de evaluación para la elección de personas juzgadoras le corresponden a los tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. De acuerdo con esta modificación al artículo 96 de la Constitución y el 500 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 5 personas reconocidas en la actividad jurídica y que cumplan los requisitos establecidos en este artículo podrán ser nombrados por cada poder para evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales e identificarán a las personas mejor evaluadas que cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo. Así es de que es falso que se vayan a seleccionar a incondicionales de algún partido o incondicionales de las personas que están en el gobierno o incluso incondicionales o recomendados de legisladores o de políticos. No, no se podrá. Se habrán de seleccionar a aquellos que sean distinguidos por su honestidad, buena fama o fama pública, competencia, antecedentes académicos, profesionales, su actividad jurídica profesional y también su actividad jurisdiccional. Entonces, de esta manera, cada poder, este comité de evaluación, que no es parte del poder, sino es temporal su funcionamiento, es un comité de evaluación que no depende de nadie, que tiene autonomía e independencia, debe de instalarse el 31 de octubre del 2024. Y luego que se instala, a los 4 días, emite una convocatoria abierta a que se inscriba a todo mundo. Los que quieran, los que se sientan con aptitud de ser jueces, magistrados o ministros. Cuando se emite la convocatoria, sería el 4 de noviembre, y a partir de ese momento, el 5 hasta el 24 de noviembre, es decir, casi 20 días, sería el registro de aspirantes. Y este comité de evaluación que se nombra verifica estos requisitos. Pueden ser hipotéticamente cientos de personas, pero estos cientos de personas son evaluados por este comité. Y la revisión de idoneidad de los propuestos
se lleva a cabo por el comité y tiene un plazo hasta el 31 de enero. Los requisitos de elegibilidad son antes que cumplan todo lo que establece la ley para inscribirse hasta el 15 de diciembre. Luego la idoneidad 31 de enero y aun cuando sean, supongamos, 100 para ministros o 100 por cada ministro, el comité evalúa a los 10 mejores en razón de sus antecedentes académicos y trabajo jurídico, y luego insacula para sacar 3. Es decir, no hay forma en que se cuele a la lista final una persona, hombre o mujer, que no tenga capacidad, merecimientos para poder ser ministro, magistrado o juez de distrito. Porque luego de la lista que se hace preliminar antes de la insaculación, todavía tienen que ser aprobados por parte de los plenos, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo, que es unipersonal, y del Poder Judicial, que tiene que ser mayoría calificada de ministros los que puedan proponer. Así es de que la aprobación por parte de estas autoridades tendrá que ocurrir hacia el 6 de febrero del 2025 y la remisión de los candidatos aprobados a las cámaras el 8 de febrero, sobre todo al Senado. Primero se reúne la Cámara de Diputados, determina quiénes serán sus representantes eh, a través de insaculación de los 10 que evalúe con mejor desempeño el comité de evaluación y luego la Cámara de Senadores el 8 de febrero aprueba esta lista. Ahora, este comité eh, tiene presupuesto para manejarse con autonomía y con independencia. Tiene la capacidad jurídica para celebrar convenios con otras entidades públicas o privadas y puede incluso eh, dictar comparecencias, presencias, trabajos, puede hacer lo que quiera, investigar a sus aspirantes o a los aspirantes que se inscriban. Es muy interesante. La verdad es que nadie puede adelantar vísperas. Es un mecanismo inédito, es un mecanismo único, quizá en el mundo, eh, porque hay ejemplos de elección de jueces, de jueces, de magistrados o ministros en algunas partes del mundo. Yo no quisiera mencionar ninguna concretamente, conozco el caso de Japón, conozco el caso de Estados Unidos en algunas entidades de la Unión Americana, donde hay elección directa de jueces, hasta de alguaciles y de jefes de bomberos hay en algunos de los municipios. Y en el caso de Bolivia también, que no son ejemplos a seguir, porque todos tienen sus aciertos y desaciertos. Pero el caso mexicano es único. La verdad es que el legislador ha actuado con mucha imaginación, es un hecho inédito. Les repito, estoy terminando yo, espero estos días, hoy estos 3 días me voy a dedicar a eso, a concluir un libro sobre la historia del Poder Judicial y sobre esta reforma que ha sido, sí, muy comentada y que en el país también se conocen, pero en términos muy generales. Entonces, por eso es que hoy estamos hablando sobre el control parlamentario. Y este es quizás el mecanismo más importante que te tienen por parte de los poderes para que haya
una, este, un sistema de pesos y contrapesos. En el contexto jurídico, la palabra control no se encuentra limitada únicamente a la supervisión de las actividades propias o las de otros. El control establece los métodos que evitarán el ejercicio abusivo del poder, es decir, impedir que se lleve a cabo acciones que vulneren las normas, como es el caso que les comentaba de jueces de distrito. El control puede ser de dos tipos: el político o parlamentario y el jurídico. De manera particular, el control que ejerce el Congreso de la Unión es un control eh, político, parlamentario, frente al Poder Ejecutivo y frente al Poder Judicial, con la finalidad de que no haya distorsión, abuso o desequilibrio en las funciones de estos. Por eso el Congreso de la Unión ejerce funciones de control hacia ambos poderes con la finalidad de verificar que no actúen en despropósito ni excediéndose de lo que la norma les faculta, que en términos jurídicos también el Poder Judicial ejerce facultades de control jurisdiccional para que la autoridad no abuse y no se exceda de sus funciones que la Constitución y la ley les previene. Es así que el control de la administración pública corresponde al Congreso de la Unión, que representa el poder legislativo. Desde que México es una república independiente, creando este control parlamentario, se constituye este poder en determinante para que el ejercicio de la función pública se convierta en arbitraria o abusiva por parte del juez o por parte del ejecutivo de un estado o el ejecutivo federal. No obstante, cabe señalar que el control parlamentario no se ejerce de manera exclusiva solo hacia uno o de los órganos del Estado, sino es muy amplio, como veremos más adelante. Por ejemplo, el que existan mecanismos de control constitucional o control parlamentario no quiere decir que se abandone la coordinación institucional. Vinculados con la separación de poderes, recientemente se ha observado en nuestro país este fenómeno de coordinación entre poderes. Quizá la falta de coordinación entre poderes es lo que nos llevó a esta situación que ahora sucede. Pero aparte, junto a la falta de una coordinación institucional, también el déficit de justicia, lastres que se apoderaron del Poder Judicial, la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, la compra de sentencias al mejor postor, el abandono de la gente, el erigirse en una cúpula, una élite privilegiada en la corte. Todo esto, los grandes salarios, todo esto llevó a que la población pidiera a los legisladores, que es su función, reformar la Constitución y emprender esta reforma extraordinaria. Entonces, la coordinación institucional entre los tres poderes es necesaria para llevar a cabo este proceso transformador
se requiere que los tres poderes se rijan por la Constitución y que los tres poderes garanticen que este principio de división y separación de poderes sea el que equilibre la gobernanza, el que equilibre la convivencia pacífica. Entonces, a través de ciertas facultades de control con las que se cuentan, ambas cámaras del Congreso de la Unión se han configurado o han configurado la corresponsabilidad institucional, especialmente en designación de nombramientos de personas, funciones de carácter jurisdiccional como el juicio político o funciones de control como la propia comparecencia o informe. Estos son mecanismos de control que ejerce el poder legislativo sobre el ejecutivo y el judicial. Les diría estas 15, vamos a analizar estas 15 facultades de control legislativo sobre el poder ejecutivo y judicial. Por ejemplo, la suspensión de derechos y garantías, que se contempla en el 29 de la Constitución, el artículo 29, que es en caso de invasión o perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra situación que ponga en grave riesgo o conflicto a la sociedad, el Congreso o la Comisión Permanente, si es que el Congreso está en receso o no estuviera reunido, debe autorizar al titular del Ejecutivo, que es en este caso México, el jefe de gobierno y jefe de Estado está en una sola persona, en este caso la presidenta de la República, para que ésta restrinja o suspenda los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión sea privativa a una persona determinada. Como ustedes lo saben, si la restricción o suspensión tuviese lugar hallando el Congreso reunido, pues es el Congreso el que, hallándose reunido el Congreso, pues el que lo determina. Pero si está en receso, lo puede hacer la comisión permanente. Si esta restricción o suspensión eh, se autoriza por parte del Congreso, el Ejecutivo hace frente a la situación de inmediato. Eh, la restricción o suspensión de derechos y garantías por casos de invasión o perturbación grave de la paz pública debe ser, dice la Constitución, proporcional, debe de ser este, cuidada. Y la proporcionalidad habla sobre el grado de dificultad que se tenga. Por eso se llama proporcional al peligro que se hace frente a determinadas circunstancias y observando los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. No puede restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos, por ejemplo, a la no discriminación o al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección, a la familia, al nombre, a la nacionalidad, al derecho de los niños, a los derechos políticos, las libertades de pensamiento y conciencia. Todas estas no pueden restringirse. Eh, en México, esta facultad que tiene el Congreso de suspender garantías se ha ejercido muy limitadamente.
yo recuerdo, bueno, son dos ocasiones. La primera en 1942, que mm, esta facultad se ejerció por el Congreso porque fue invocada por el presidente, en ese momento Manuel Ávila Camacho, y era con motivo de que México entró a participar en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue en 1942 y se suspendieron garantías. Luego, en el 2006, en el arranque de la denominada guerra contra el narcotráfico a propósito de todo lo que está surgiendo con motivo del juicio y condena al exsecretario de Seguridad Pública de gobiernos pasados, eh, se dio una especie de suspensión de garantías individuales, aunque yo sostengo que fue solo con carácter de facto. Se popularizó entre la academia, columnistas, periodistas, eh, una suspensión de garantías de facto, pero no de juris. Eh, el efecto era ese en Michoacán, fundamentalmente, pero desde el 42 no se ha ejercido esta facultad de control por parte del Poder Legislativo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en diversos criterios que la suspensión de garantías en el mundo con sus países miembros está ampliamente acotada y que hay derechos fundamentales que no son susceptibles de suspensión, que no son objeto de suspensión. ¿Cómo cuáles? Los define la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la, el debido proceso, el habeas corpus o el amparo aquí en México, el derecho y libertades inherentes a su persona y a sus garantías, el Estado de Derecho, las garantías que derivan de la formación democrática de gobierno. Entonces, estos son definiciones que ha sostenido la Corte. A mediados del 2020, la falta de reglamentación del artículo 29 derivó en una nueva discusión sobre la necesidad de dar cumplimiento a una ley reglamentaria de este artículo pendiente desde el 2011. Entre lo argumentado por distintos sectores, destacaba la importancia de la reglamentación al considerar que el gobierno debía tener claridad cuando esto ocurriera, como una previsión general. Y era importante. Recuerden que la doctrina, la jurisprudencia, nuestro sistema jurídico establece que para aplicar una norma constitucional no basta su definición y plasmarla en la Carta Magna como reforma, sino que para su aplicación concreta se requiere su reglamentación en ley secundaria. Por eso ahora las reformas constitucionales que se han estado aprobando necesitan reglamentación, leyes secundarias que regulen esta
circunstancia a la que se refiere cada norma modificada. El tema de tarifas de importación y exportación, que contempla el artículo 131 de la Constitución, se trata de una facultad privativa en lo que corresponde a la federación, gravar la mercancía que se importa o se exporta y que poseen de tránsito por el territorio nacional o que reglamenta los tiempos y aún las prohibiciones con motivo de seguridad o de policía o la circulación en el interior de la República en toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación o importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir o para prohibir las importaciones o exportaciones, el tránsito de productos, artículos y efectos que con esto se generan cuando lo estime urgente. Esto lo hace con el propósito de regular el comercio exterior que tiene, a propósito del TEMEC, una gran dinámica, aunque no es nueva la disposición. Antes del TEMEC existía y ahora se ha afianzado más esta disposición. Eh, por la economía del país, por la estabilidad de la producción nacional o por cualquier otro propósito que tenga el que el Ejecutivo, dentro de sus facultades, conduzca la economía. Según este ordenamiento constitucional, la facultad de imponer aranceles eh, compete a la Federación. Aunque es una facultad, escúchenlo bien, originaria o originalmente recaída en el poder legislativo. Es el único, desde las alcabalas, las primeras mercancías e impuestos, quien fijaba y quien fija la imposición de aranceles es el Congreso. Pero el Congreso, a través de esta facultad original, se la traslada al Ejecutivo para el caso de urgencia, que estos aranceles y que contempla la ley de ingresos, por cierto, aumenten, disminuyen, se supriman, sean sustituidos por otros para prohibir o restringir importaciones, se le traslada al Ejecutivo. El Congreso debe aprobar, por cierto, los va a llevar a una sesión de Congreso sobre presupuesto y ley de ingresos. El Congreso debe aprobar el uso de dicha facultad extraordinaria por parte del presidente. Eh, Fíjese lo que dice al final del párrafo de este artículo. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. O sea, tú le concedes la facultad de restringir, modificar, aumentar, disminuir, suprimir aranceles o lo que quieras en materia de comercio. Y al final del año, solo el Ejecutivo te informa qué hizo con las facultades que le concedió el Congreso.
La aprobación se da sobre un hecho consumado. No es prácticamente una autorización, sino o una aprobación que haya hecho el Congreso, sino es simplemente un hecho consumado sobre lo que hizo el Ejecutivo en esta materia, que además yo considero que es indispensable por el dinamismo de las importaciones y exportaciones y por el comercio internacional y por la globalización. Imagínense ustedes, hipotéticamente, cada vez que autorizan un nuevo impuesto o un arancel disminuido, tener que reunirse el Congreso de la Unión. Son miles de artículos que entran al país y no habría forma. En los hechos, pues, de manera práctica, de ejercer esta facultad como está concedida al Poder Legislativo. Entonces, como está redactado el texto, se infiere que el consentimiento del uso de la facultad otorgada al Ejecutivo ocurre hasta la presentación de la ley de ingresos del siguiente año fiscal, por lo que el acto de aprobación por parte del Congreso, en términos prácticos, se otorga a un hecho consumado en virtud de la situación probable de emergencia que lo motivó. ¿Qué se ganaría con decir no estamos de acuerdo con la restricción que hiciste sobre la importación de autos chinos? ¿O no estamos de acuerdo con que el aguacate mexicano se haya exportado con los aranceles impuestos por Alemania? Es decir, son hechos consumados que se entienden por razones que he explicado. Este texto es generador de grandes debates. Entre las principales críticas se señala que el texto constitucional crea una excepción al principio de división de poderes, puesto que se autoriza al Ejecutivo a emitir actos formalmente legislativos, porque legisla sobre aranceles, porque regula el comercio exterior, que solo le compete al legislativo, y que no hay un procedimiento legislativo que se enuncie en el artículo correspondiente, el 72 constitucional. Al respecto, hay tesis aisladas de jurisprudencia que señala que la facultad del Ejecutivo Federal para emitir disposiciones en materia arancelaria con la misma jerarquía que una ley proveniente del Congreso de la Unión implica una afectación o no. Y lo que define la Corte es que no implica una afectación al principio de división de poderes, pues da lugar, dice la Corte, en una jurisprudencia aislada, a una colaboración entre los poderes de la Unión que no implica que el Ejecutivo Federal asuma las funciones del poder legislativo ni que éste desaparezca. Repito, ¿qué pasaría si el Congreso de la Unión, un año después de que haya uh, autorizado ejercer esta facultad por el Ejecutivo, cuando llegue el momento de la autorización de la ley de ingresos, diga, estoy en desacuerdo con la forma en que el Ejecutivo ejerció la facultad que les conferimos? La respuesta a la luz del marco normativo es, no hay mayor repercusión en virtud de que la aprobación, como se señala, tiene que ver con un hecho consumado que ocurrió bajo un supuesto de urgencia. Con el fin de atender estas inconsistencias
En diversas ocasiones se ha propuesto establecer un nuevo esquema constitucional para que el Poder Legislativo Federal tenga mayores facultades de participación en materia de comercio exterior. Sin embargo, las iniciativas no han prosperado porque no hay consenso sobre el tema, dado que es un tema que el Ejecutivo cuida celosamente a través de economía, de relaciones exteriores y de Hacienda. Les voy a poner un ejemplo en la pantalla de cómo el 15 de agosto se expidió en el diario oficial, no sé si aparezca en la pantalla, un decreto, cómo se expide y cómo se modifica la tarifa de la ley del impuesto general de importación y de exportación. Y van a ver ustedes cómo es que funciona a través de estos mecanismos. A ver si lo pueden poner. El informe presidencial es otro de los ejercicios de facultad constitucional, de control legislativo sobre el ejecutivo. Y se da en la apertura de sesiones que acaba de ocurrir del primer periodo de cada año del ejercicio del Congreso. Es cuando el presidente de la República o presidenta presenta un informe por escrito en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país. Esto es de acuerdo con el 69 constitucional. Cada una de las cámaras realiza un informe, un análisis del informe y puede solicitarle al presidente informar con mayor profundidad mediante preguntas por escrito y citar a los secretarios de Estado o directores de entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. Entonces, este es otro mecanismo muy usual que el Congreso ejerce. Las comparecencias, las preguntas, las solicitudes de información son, en estricto sentido, un control parlamentario del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, que es quizá el más usual de los controles parlamentarios que ejerce el Poder Legislativo. Ahora, recientemente, el 1 de septiembre, cuando inicia el año legislativo, el primer periodo, se presentó el sexto y último informe del expresidente López Obrador y se entrega por conducto de la secretaria de Gobernación o secretario de Gobernación o secretaría de Gobernación para los efectos de glosa, de análisis, glosa, discusión y ampliación en preguntas, ampliación de información vía preguntas o bien comparecencias. Este protocolo de presentación de informes ha generado polémica durante los últimos sexenios. Incluso se han presentado iniciativas para recuperar lo que antes se hacía, obligar al presidente a presentarlo de manera directa y a obligarlo a emitir un mensaje a la nación. Esto lo proscribió, lo modificó cuando eran mayoría calificada PRI y PAN. Antes tenía el presidente que acudir, la obligación de acudir personalmente.
Luego vino una serie de interrupciones al presidente vía interpelaciones desde 1988, con el arribo del expresidente Carlos Salinas, y se decidió entre el PRI y el PAN, que constituían la mayoría calificada, suprimir la presencia del presidente y eliminar su mensaje, y solo se entregara a la Secretaría de la Mesa Directiva el documento que contiene el informe. Las preguntas parlamentarias que están ubicadas dentro de estas facultades de control se generan a partir de estos informes. Y el Poder Legislativo ha instrumentado este mecanismo de control como un mecanismo directo, posterior al acto del informe, en el que se solicita profundice en alguna política, se le cuestiona sobre alguna figura que en su informe contiene o sobre alguna duda presupuestal. Cada una de las cámaras puede solicitar, si así lo estima necesario, que se amplíe la información brindada mediante preguntas por escrito. Y enseguida de las preguntas se puede citar a comparecer a los secretarios de Estado, a la Fiscalía General de la República, a las direcciones de entidades paraestatales y a quienes así lo estiman. Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados pueden convocar a los titulares de organismos paraestatales, de órganos autónomos de la administración, para que informen sobre su competencia, sobre su responsabilidad, y para que respondan preguntas directas de los legisladores. Cada cámara puede requerir la información o documentación que requiera. Este es una facultad de control, y los titulares de estos órganos no deben tardar más de 15 días naturales para dar respuestas a las preguntas de los legisladores. Ahora, con la finalidad de poder instrumentar en la práctica este mecanismo de control mediante la pregunta parlamentaria, se aprobó un decreto que establece el formato relativo de la pregunta parlamentaria como mecanismo de control dependiente de las cámaras. La pregunta es por escrito, versa sobre el contenido del informe, evita formular preguntas múltiples, se favorece la expresión y la contundencia clara y precisa sobre lo que se quiere saber. Entonces, corresponde a la Junta de Conexión Política determinar el número total de preguntas, el número total de cuestionamientos que se debe hacer sobre el informe. Debe de expresarse de manera concisa y qué es la intención concreta del legislador. La otra facultad de control del control parlamentario es la contratación de deuda pública. Y es cuando el Congreso autoriza los montos de endeudamiento directo para el financiamiento público
y de las entidades del sector gubernamental. Esta facultad para el endeudamiento, para celebrar empréstitos, otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar tales empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional, puede celebrarse por el Ejecutivo, pero con la autorización del Legislativo. El Congreso debe aprobar cada año los montos de endeudamiento que se incluyen en la ley de ingresos y que en su caso requiere el gobierno federal, el de la ciudad o de las entidades del sector público. De acuerdo con la ley, el Ejecutivo Federal debe informar cada año al Congreso sobre el ejercicio de esta deuda, su efecto, su aplicación y los resultados de la misma. Debe también encargarse de establecer en la propia contrato de empréstito las bases generales del endeudamiento, las tasas de interés, la forma y fecha de pago y las garantías, los límites y modalidades bajo los cuales se afectan con los empréstitos nuestras obligaciones de pagar, la obligación que tendrá de inscribir y publicar la totalidad de los empréstitos el Estado y obviamente la obligación de pago eh, en la medida en que se establece. Entonces corresponde al Congreso analizar la estrategia de ajuste de fortalecimiento de las finanzas públicas. Para este tema es clave porque recuerden que pese a los efectos negativos a nivel mundial, yo recuerdo, derivados de la pandemia, en el mundo se acudió para enfrentarla a deuda emergente. Incluso, pues no esperaron hasta diciembre y establecieron medidas emergentes. Pero incluso entidades federativas de aquí se enfrentaron, pidieron deuda de corto y largo plazo para enfrentar los efectos de la pandemia hace 2, 3 años. Empleos públicos. Fíjense ustedes, el Congreso de la Unión es el único facultado para crear y suprimir los empleos públicos de la Federación, así como aumentar o disminuir sus dotaciones. Esta es otra facultad de control. Cuando la Constitución otorga la facultad al Congreso de la Unión para crear y suprimir empleos públicos de la Federación, así como aumentar o disminuir sus dotaciones reflejadas en el presupuesto de egresos de la Federación, por lo que esta facultad constituye un ejercicio de la soberanía por conducto del poder legislativo. El hecho de que el Congreso tenga la facultad para crear, suprimir un empleo público de la Federación significa necesariamente que debes pedir una legislación para que así lo disponga. Por ejemplo, la Ley Federal para la Regulación de eh, Cannabis, que no se aprobó, que vuelve a retomarse ahora, la creación de algunas instituciones u oficinas para atender determinados problemas. Todo eso debe de autorizarlo el Congreso.
En la práctica es una facultad que se ejerce poco, porque los empleos públicos se tiene la moción, se tiene la idea de que son creados bajo la facultad del Ejecutivo. No es así. Todo empleo público debe ser creado por el legislador. Eh, los empleos públicos tienen mucho sentido porque son aquellos servidores públicos que sirven al país en determinadas actividades. Las licencias del presidente son otra facultad de control parlamentario. La Constitución establece que el presidente debe solicitar autorización del Congreso para poder ausentarse de su cargo hasta por 60 días naturales. Cuando esto ocurra, el secretario de Gobernación asume provisionalmente la titularidad. Pero si se exceden a estos días, entonces se tiene que acudir al nombramiento de presidente interino sustituto según corresponda, de acuerdo con la fecha del mandato que ya haya desempeñado el presidente o titular del Ejecutivo. También en el artículo 89 de la Constitución se obliga al presidente a informar al Congreso en caso de ausentarse del territorio nacional por más de 7 días y a informar de los resultados de los compromisos atendidos en el exterior. Ha habido casos, sí, que por falta de comunicación o de un desencuentro temporal se ha impedido a presidentes salir de la República. Esta disposición contenida en el 89 constitucional fue modificada recientemente. Habrá 10, 15 o 20 años, 1 o 2 décadas, porque antes bastaba un día de ausencia para que el Congreso tuviese que autorizar al presidente el salir o el acudir a otro país. Un día de ausencia tenía que autorizarlo el Congreso. Ahora son 7 días y me parece razonable. La única ocasión que yo recuerdo uh, fue en 1999, que yo recuerdo que se le negó a un presidente de la República salir del país o no se aprobó su autorización. Fue en 1999, cuando el presidente era Ernesto Zedillo y no se le autorizó su visita a Estados Unidos, luego que la Cámara de Diputados dejó en suspenso la decisión de aprobar o no el viaje. Entonces se trató de la primera ocasión que un mandatario de México no acude a una gira de trabajo del país que ya no contaba en ese momento el partido con la mayoría, el partido en el gobierno, el PRI, con Cedillo, ya no tenía mayoría. La perdió, el PRI perdió la mayoría en 1997. Y esto ocurrió un año después, 2 años después, 99, diciembre del 99. Entonces no le concedieron. La elección fue 97 y era presidente, 98, 99 era presidente Ernesto Zedillo. Y es la ocasión que recuerdo que no se le autorizó.
Pero a lo que yo me refiero en este apartado de la clase es que es una facultad de control legislativo sobre el ejecutivo. Y el Congreso ejerció su facultad parlamentaria de no autorizar la salida del presidente al cumplimiento de una agenda internacional en Estados Unidos. La única ocasión que yo recuerdo. La otra es la renuncia del presidente. Es otra facultad del Congreso. El Congreso de la Unión es quien puede aceptar la renuncia del cargo de presidente de la República. Y recordemos que según este artículo, que hace rato señalamos, el 85, el cargo solo es renunciable por causa grave y el Congreso es quien tiene la facultad de calificar la causa. No lo define la Constitución, lo remite al Congreso. Eh, el 84 constitucional previene los supuestos en caso de falta absoluta del presidente de la República. Se señala que cuando esto sucede, ya lo dijimos, dentro de los 60 días, la titularidad del Ejecutivo la asume el secretario de Gobernación. En el caso de ausencia definitiva, entonces ya se designa al presidente interino o sustituto. La renuncia del presidente, a través de la historia han renunciado 5 presidentes. Obviamente Porfirio Díaz, derivado del Tratado de Juárez, renunció de manera forzada, poniendo fin a la fase inicial de la Revolución Mexicana. Antes hubo muchas, estoy hablando de las recientes. Hubo muchas renuncias en la etapa del México independiente, pero de las recientes me refiero yo, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, después de casi un año y medio de, digamos, usurpación, después de la decena trágica del asesinato de Madero y de asumir ilegalmente mediante un golpe de Estado Victoriano Huerta a la presidencia, renunció también el presidente que más escaso tiempo tuvo de presidente, pero que la historia lo registra, Lascurain, Pedro Lascurain, duró 45 minutos de presidente de la República. Es el periodo más breve de la historia. Lamentablemente también Madero fue obligado y asesinado después, obligado a firmar su renuncia por Victoriano Huerta. Y Pascual Ortiz Rubio, que renunció también después de 2 años, de los que yo recuerdo más recientes. Bueno, la comparecencia es quizá el método, como les decía hace un rato, cuando hablamos de preguntas, es quizás el método o es quizás el mecanismo de control parlamentario más usual, más utilizado políticamente eh, por el Congreso. Haya o no razones, pero es una facultad del Congreso. Eh, en el marco del informe presidencial, el Congreso de la Unión puede citar a comparecer
bajo protesta de decir verdad, a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades federativas. Y están obligados los secretarios de despacho a informar al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos. Entonces es facultad de cualquier cámara. Cualquiera de las dos cámaras puede citar a comparecer a los miembros del gabinete legal o ampliados para que respondan preguntas o interpelaciones. Y se pueden llevar a cabo estas comparecencias en el Pleno o bien en las comisiones. En la práctica, estas comparecencias pueden llevarse a cabo más, para mí es mucho más didáctico, se explayan mejor, explican mejor en las comisiones que en el Pleno. Para mí es más eficaz. Sin embargo, los dos mecanismos, dependiendo de la asamblea, son permitidos: comparecer al Pleno con los 500 o comparecer en la comisión que le corresponda, por ejemplo, el secretario de Hacienda en la comisión de Hacienda o el secretario de Economía en la comisión de Economía o el secretario de Relaciones Exteriores en la comisión de Relaciones Exteriores. Para mí es mucho más importante y más productivo. Durante el inicio de sesiones de cada año, que es el 1 de septiembre, este, se decide quiénes pueden comparecer. Ahora, por ejemplo, no nos dio tiempo porque como se modificaron las fechas de la Constitución, anteriormente los secretarios de Estado concluían hasta noviembre, los secretarios del sexenio. El presidente López Obrador tuvo un sexenio corto de 5 años, 10 meses. Entonces, de acuerdo con la constitución anterior, entraba en funciones la nueva presidenta el 1 de diciembre. Y entonces los titulares del gabinete podrían comparecer todavía en, una vez electo el presidente, en el lapso de la toma de protesta, podían comparecer los mismos funcionarios que estaban concluyendo. Ahora no se pudo porque terminamos, fue el 1 de septiembre, hubo la glosa, y el 1 de octubre tomó protesta la nueva presidenta y los nuevos secretarios. Entonces ya no comparecieron los funcionarios del pasado sexenio y ahora se está revisando si comparecen los actuales, entendiendo que la función es institucional y que deben de darle seguimiento a las políticas públicas o los planes que se tenían antes de que ellos llegaran. Hay las dos versiones y las dos posibilidades: que comparezcan o que mediante las preguntas de las que les hablé, preguntas parlamentarias, respondan a las inquietudes e interrogantes, e interpelaciones por escrito que hagan los legisladores. Entonces, eh, no, no hubo nada de comparecencias hasta ahora en razón de esto, pero se pueden agilizar y pueden acudir a comparecer en el momento en que la Cámara lo determine. Entonces, no están exentos de acudir aun cuando sea un nuevo gobierno, porque nosotros entendemos la función como institucional. Eh, el informe de los secretarios de Estado también se convierte en una facultad de control parlamentario. Por eso el Congreso de la Unión puede convocar
a los secretarios de Estado, a los directores, a los administradores de paraestatales, órganos autónomos, a fin de que informen sobre el estado que guarda o sobre un negocio que le concierne a su ramo, actividad, para responder interrogantes, interpelaciones, preguntas de los legisladores. Este tipo de informes, repito, quizás sea la práctica recurrente, especialmente cuando se analiza la modificación de una norma o se crea una nueva ley. Entonces se convoca a comparecer a los titulares. Eh, por eso es importante que este mecanismo de control parlamentario se haga más eficaz y tenga productividad y tenga efectos para mejorar el servicio público. Es muy importante porque en ocasiones se convierte en un ejercicio lamentable de insultos o descalificaciones sin conocer a profundidad la información. Eso es lo que tenemos que ir mejorando, que realmente sean ejercicios de rendición de cuentas y que realmente el Congreso ejerza facultades de control. Eh, Comisiones de investigación. Esta es otra facultad de control que ya lo habíamos visto cuando hablamos sobre la función del Congreso General, en específico en el apartado de funciones de investigación. Vimos que había facultades y funciones de investigación, por lo que lo recuerdo, pero ahora lo traslado como una facultad de control del poder legislativo sobre el ejecutivo e incluso sobre el judicial. Conviene traer dichas facultades a colación para tener una visión completa sobre la totalidad de la facultad de control con las que cuenta el Congreso. Por eso hay comisiones distintas. Yo recuerdo que creamos comisiones de investigación, por ejemplo, hay una de seguimiento a los feminicidios de niñas y adolescentes. Hay una comisión que se creó de seguimiento al accidente de Rafael Moreno y su esposa en Puebla. Hay otra comisión de seguimiento a los acuerdos de San Andrés y así. Son comisiones de investigación, pero aquí en esta concretamente hay comisiones especiales, como ya lo vimos, y hay comisiones de seguimiento y hay comisiones de investigación. Esta comisión de investigación sí funciona, aunque pocas veces se ejerce. Este, en Estados Unidos la ejercen con mayor fuerza y se ejerce sobre distintas materias de la administración pública, sobre distintos entes públicos, que aquí en México se ejerce poco. Pero es una facultad de control que tiene el Congreso. El juicio político se usa casi siempre como amenaza, no se usa como un órgano de control parlamentario real, eficaz. El juicio político, como ustedes lo saben, es el procedimiento para afincar responsabilidad política u oficial a una persona servidora pública e implica el ejercicio material de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano de funciones políticas, pero respetando la formalidad esencial del procedimiento jurisdiccional. Es el 110
Ustedes saben quiénes son sometidos o sujetos a juicio político, desde los miembros del Congreso, miembros de la Corte, Consejo de la Judicatura, secretarios de despacho, fiscal general, magistrados de circuito, jueces de distrito, consejeros presidentes, magistrados de tribunales, integrantes de los órganos constitucionales, todos son sujetos de juicio político. ¿Cuál es la sanción eh, final en el caso de proceder el juicio político? Es la destitución de la persona servidora pública y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleo, cargo, comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. En el caso de ejecutivos de entidades federativas, diputados, magistrados, integrantes de los consejos de las judicaturas locales, el juicio político eh, solo procede en caso de violación grave a la Constitución Federal y a las leyes federales que de aquí emanen. Entonces, también procede cuando hay uso indebido, manejo indebido de fondos y recursos federales. Eh, Aunque si esto sucede, la declaratoria o la resolución que se emita solamente se comunica a las legislaturas locales para que proceda, uh, respetando su autonomía, a denunciar a la persona que incurrió en esta grave situación de juicio político. En la actualidad, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos prevé diversos supuestos de procedencia de juicio político y determina cómo se inicia este juicio y cuándo procede. Y más o menos aquí se los enlisto: cuando se ataque a instituciones democráticas, cuando se ataque a la forma de gobierno, cuando haya violaciones a los derechos humanos, a los ataques a la libertad del sufragio, a la usurpación de atribuciones, a la infracción a la Constitución, a leyes federales, cuando causen perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados, o cuando se haya trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Cuando haya omisiones de carácter grave, eh, o cuando haya violaciones sistemáticas de programas y presupuestos de la administración pública. En todos estos casos procede el juicio político. Claro, no procede el juicio contra la simple manifestación de ideas. Está lleno de juicios políticos en ocasiones en las cámaras y pierden sentido y seriedad porque lo hacen a veces con propósito de vendetta. Hay que reivindicar el juicio político y sí aplicarlo como una medida de control parlamentaria cuando sea necesario. Hay todo un procedimiento que contiene la ley, similar al proceso normal. Hay una subcomisión de examen previo, una comisión jurisdiccional, y ya la subcomisión determina los elementos y actúa, repito, se lo he dicho varias veces, en 3 o 4 ocasiones. En el juicio político, la Cámara de Diputados actúa como Cámara acusadora, como Ministerio Público, como fiscal. Y la Cámara de Senadores actúa como una Cámara de sentencia, como un
órgano de sentencia, de definición. La Cámara Baja, la Cámara de Diputados, ahí el acusado y su defensa tienen todo un proceso para expresar lo que corresponda en sus alegatos y hay plazos perentorios, legales, que se establecen para eh, todo el proceso. Entonces, aunque se han emitido realmente hay pocas resoluciones que se han emitido a últimas fechas. Eh, yo recuerdo la última que procedió, aunque solo en la Cámara de Diputados está pendiente en el Senado de la República, fue la de Rosario Robles. Rosario Robles fue, eh, sí fue declarada y procedente el juicio político y remitida al Senado de la República, donde ya no se dio seguimiento, está ahí en el congelador. Eh, entonces, sí se han presentado muchas denuncias de juicio político, pocas han procedido. Entonces, ¿cuál es la sanción final? La sanción es la destitución, la inhabilitación para que ejerza funciones en el servicio público. Y para que incluso hay este, también sanciones de carácter determinante. Sí es un juicio político, por eso así es su nombre. Eh, es importante porque este enjuiciamiento de los servidores públicos en materia política tiene sus efectos hacia afuera para el mejor desempeño. Eh, es todo sometido a las dos terceras partes. Tiene que aprobarse por las dos terceras partes. Y les repito, yo recuerdo nada más, hasta ahora, hay varios juicios políticos contra varios gobernadores, pero recuerdo que solo procedió el de Rosario Robles, aunque no se concluyó en el Senado como jurado de sentencia. Eh, en el 2019, recientemente, pues hace unos 6 años, se publicó en el diario oficial eh, el procedimiento de la revocación de mandato. Se instala este mecanismo democrático, de consulta directa a la población, de democracia directa, que consiste en revocar o no el mandato al presidente en funciones. Corresponde al Congreso de la Unión, por eso es otra facultad de control del Congreso la revocación de mandato. Eh, y es el Congreso cuando una vez la votación hecha, cuando se haya practicado la elección, el Congreso determina que procede la revocación de mandato y empieza a nombrar una sustitución presidencial, un presidente sustituto. La persona que desempeña el cargo de presidente del Congreso de la Unión asume provisionalmente la titularidad del Ejecutivo. Dicho titular temporal no se puede remover o designar sin la autorización de el Senado. O sea, el presidente del Congreso asume
la presidencia de la República. Pero él no puede remover o designar titulares de secretarías de Estado. Tiene que autorizarlo el Senado. Y tiene que, dentro de los días siguientes, 10 días, empezar a convocar para la elección del presidente sustituto. Es el caso nuevo. Esta es una facultad nueva de un mecanismo de control parlamentario y hasta ahora pues no se ha practicado nunca porque es una institución nueva. Sí se realizó, ustedes recuerden, un ejercicio de revocación de mandato hace 2 años, 3 años. A mitad del mandato del presidente López Obrador, se sometió a una revocación de mandato y obviamente la mayoría opinó con una votación no tan amplia, pero que se mantuviera al presidente López Obrador. Entonces sí se ejerció ya este mecanismo de control parlamentario. Eh, Ahora, ¿qué sucede por una o por otra razón? La diferencia entre presidente interino, presidente sustituto. En tanto, el Congreso nombra al presidente interino o sustituto en un término no mayor de 60 días. Repito, el secretario de Gobernación asume provisionalmente la titularidad, pero no podrá remover tampoco a nadie. Fíjense ustedes cómo la Constitución varía en quien asume la titularidad provisional. En el caso de falta absoluta o de falta temporal de 2 meses, es el secretario de Gobernación. Anteriormente también en revocaciones de mandato y la falta absoluta era el secretario de Gobernación. Pero cuando se instala, digo revocación de mandato en otros países, porque aquí no existía la revocación de mandato, sino hasta el 19. Pero en el caso de la revocación de mandato, fíjense ustedes que ya no es el secretario de Gobernación. En el caso de que proceda y se vote por la revocación de mandato, ya no es el secretario de Gobernación, sino es el presidente del Congreso, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados o presidenta, según sea el caso. Si el Congreso no estuviera en sesiones, la comisión permanente convoca inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en colegio electoral y nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones eh, presidenciales. Cuando ocurre la ausencia del presidente en los 2 primeros años, se nombra un presidente interino y este convoca elecciones para que concluya el periodo de 4 años. Es la diferencia entre presidente interino y presidente sustituto. Se nombra, se ausenta al año y medio, pongamos el ejemplo y la hipótesis. El presidente de la República, por razones graves, se ausenta en un año y medio. Entonces, inmediatamente entra un presidente interino que nombra el Congreso de la Unión erigido en colegio electoral. Y luego lo nombra como presidente interino y luego convoca a los 10 días, empieza a
convocar a una elección extraordinaria para nombrar presidente sustituto. En cambio, si la ausencia ocurre en los 4 años del periodo respectivo, hasta los 4 años, se designa al presidente sustituto que deberá concluir el periodo. El presidente sustituto no es electo popularmente cuando está dentro de los 4 años. Cuando está dentro de los 2 años, sí es electo universalmente. Entonces, son la diferencia entre un presidente interino y un presidente sustituto. Eh, el otro mecanismo de control nuevo, de control parlamentario nuevo, es la consulta popular. La consulta popular es reconocido también como un nuevo mecanismo de control parlamentario y constituye un ejercicio de democracia participativa directa que se consagra en la Constitución con el propósito de consolidar y transformar la democracia y generar una cultura de participación en la sociedad que permita pues ejercer derechos constitucionales. Y son convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente al 33% de cualquiera de las cámaras, y en el caso de las consultas populares, se requiere un equivalente al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional o de competencia de la federación, eh, es un equivalente al 2% en los estados también, donde se ha trasladado esta figura de la consulta popular. Eh, con excepción de las consultas solicitadas por los ciudadanos, la petición debe ser aprobada por la mayoría de la Cámara del Congreso y también la Corte, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la encargada de resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Entonces, hay determinados requisitos, hay una ley orgánica de la consulta popular, este, y son requisitos normales, entonces se configuran como un derecho y una obligación ciudadana de votar en las consultas populares. Eh, y es interesante, ¿se acuerdan ustedes que aquí hubo una consulta popular sobre si se sujetaba o no? Ahí la tienen ustedes, creo que es esta, ¿no? La que está en la pantalla, si se sujetaba o no. ¿Qué dice la pregunta? Yo tenía ahí, es sobre los expresidentes. Eh, entonces, tema que no puede ser objeto de consulta popular son derechos humanos, los tratados internacionales, eh, tampoco la materia electoral, la seguridad nacional, la organización y el funcionamiento disciplinario de Fuerzas Armadas, la permanencia continua de cargos y servicios públicos, el sistema financiero, la permanencia o continuidad del cargo del servidor público. Todo eso no puede ser motivo de consulta popular. El INE tiene a su cargo en forma directa verificar los requisitos, pero también organizar la consulta, declarar los resultados.
promover la participación. Y repito, ya tenemos un ejemplo de consulta popular. Y la consulta popular puede ser vinculante cuando se cumpla el umbral de participación a favor de al menos un 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nacional. Es muy alto este umbral, es demasiado alto, hipotéticamente muy difícil de llevar a cabo. Este umbral del 40% de los ciudadanos inscritos es como una elección constitucional. Tendría que ser muy fuerte la promoción o muy agraviada la población para llevar a cabo un ejercicio así. En el 2020, recuérdenlo, 2020, se llevó a cabo esta. A mí en lo personal creo que era buena la intención, pero fue muy la pregunta que aprobó la Corte, que determinó la Corte, eh, no me gustó a mí. Aquí está, la recuerdan, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos? O sea, está muy mal redactada, no dice nada, y simplemente se perdió el propósito, aunque en realidad era en la propaganda política, era enjuiciar a expresidentes mexicanos. Finalmente se votó, pero repito, no fue vinculante y no hubo consecuencia alguna. Esta es la consulta popular. Pero la consulta popular es un mecanismo de control del Congreso también hacia el Ejecutivo. Es un mecanismo de democracia participativa, eh, aunque es consulta popular, se presenta por el presidente de la República, su propuesta de pasar por los filtros del Congreso y por los filtros de la Corte. Nosotros consideramos que es una propuesta eh, de control parlamentario, pero también un mecanismo de democracia participativa directa. Quiero con ustedes ver la clase, digo más bien la tarea que me interesa mucho, la última, que no pude ver con ustedes, del fin del poder. Mm, es una obra interesante, muy interesante. El autor es una gente que recientemente ha cobrado importancia en temas de relevancia. Hay un libro que les voy a dejar a propósito. También me gustan mucho los temas de medio ambiente y ecología, que les va a gustar mucho. Se llama La Tierra Explota, de Giovanni Sartori. Y curiosamente, Giovanni Sartori escribe muchos temas políticos de democracia y de elecciones, pero ese libro me lo encontré hace unos 4 años y me gustó. Y dije yo también, ¿por qué no revisar lo que está pasando en materia de medio ambiente? Porque es un libro que tiene que ver con población, al mismo tiempo democracia, demografía, pero también fundamental medio ambiente, porque pocos conocemos los impactos que está teniendo
el cambio climático. Pocos conocemos o pocos estamos conscientes de lo que está pasando en el planeta y en ocasiones no debemos reducirnos a nuestra materia que es muy interesante, pero que también no nos debemos olvidar del medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Esa obra, La Tierra explota, son dos autores, pero me sorprendió que Giovanni Sartori escribiera sobre eso. Por eso lo leí, lo vi. Búsquenlo, reséñenlo brevemente con sus propias ideas, porque aunque no es estrictamente, sí lo es, porque pueden sacar estrictamente tema legislativo, sí lo es, porque lo que advierte la necesidad de expedir leyes, marco jurídico en materia de preservación del medio ambiente y de la búsqueda de una vida mejor, preservación de nuestros bosques, crear conciencia. Los abogados estamos muy alejados de ese tipo de temas, de los jurídico-políticos, nos estamos viendo los legisladores. Y ya después hablamos de la clase de hora, repasen en el libro, es muy importante esta clase de las facultades de control parlamentario. Es clave lo que ahora vimos y vamos a ir hablando sobre esto junto con facultades y funciones. Bueno, buenos días a todos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Gracias, buenos buen días. día. Gracias, doctor. Buen día. Igualmente, doctor. Gracias, hasta luego.